Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien, disfrutando de las múltiples bendiciones de nuestro buen Dios. Qué bueno que puedan apartar este tiempo para podernos acompañar y aprender más de la palabra del Señor. Vamos a orar, a pedir la dirección del Señor para que Él nos dirija en esta noche para poder entender y comprender su palabra. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu presencia, gracias, Señor, por tu fidelidad, porque día con día, Señor, vemos tu mano de bondad, tu mano de provisión, Señor. Muchas gracias porque tú eres bueno, Señor, en gran manera. En esta noche rogamos de tu dirección, rogamos, Señor, que nos dirijas y que nos ayudes, Padre eterno, a entender, a comprender tu palabra, a atesorarla en nuestros corazones y sobre todo, Señor, a ponerla en práctica. Gracias porque eres bueno y maravilloso. Te rogamos, Señor, de tu auxilio, de tu ayuda en esta noche. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué privilegio que nos puedan acompañar en esta hermosa noche. Hoy vamos a seguir estudiando y reflexionando en el libro de Romanos. Hoy he titulado el mensaje Vida aparte de la ley. Vamos a leer, estamos en el capítulo 7 y vamos a leer del versículo 9 al 12. Capítulo 7, versículos del 9 al 12. Y la palabra de Dios dice de esta manera: y yo sin ley vivía en un principio, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. El apóstol Pablo dice que hubo una vez en otro tiempo que él tenía vida aparte de la ley. Parece que se está refiriendo a una experiencia pasada. Ha habido muchísima controversia, hermanos, en el versículo 9 con respecto a lo que Pablo se refiere aquí. Es imposible, hermanos, que un niño judío proveniente de una familia devota haya sido apartado de la ley, en el sentido de no conocerla o de no esforzarse en obedecerla. Creo que esto no nos parece, no parece una buena vía. No habría existido ningún momento en la vida no convertida de Pablo en donde la ley le fuera ajena. Así que es casi seguro, hermanos, es probable que aparte de la ley, cuando el versículo 9 se refiere a esto de aparte de la ley, se refiere a que él nunca había visto las demandas reales y esenciales de la ley, y lo trataré de explicar. No estoy diciendo en ningún momento, hermanos, que Pablo es un ignorante de la ley. Era al contrario, era alguien que conocía muy bien la ley, pero probablemente no las demandas, y voy a explicar eso. No se había percatado de lo que la ley realmente demandaba. Vio un sinnúmero de reglas, pero no la fuerza básica o el empuje de la ley como un todo. No entendía lo que era la santidad
ni lo que quería decir amar a Dios de manera suprema, ni lo que significaba amar a su prójimo como a sí mismo. Así es como Pablo estaba apartado de la ley. Y creo yo que podríamos interpretar entonces esta parte, ¿no?, del versículo 9 de esta manera. Entender lo que él estaba apartado de la ley porque no había comprendido las demandas reales. ¿Qué quiere decir, sin embargo, que él tenía vida? Pablo probablemente se está refiriendo a su propia percepción. Él sentía que estaba espiritualmente vivo, que era agradable a Dios, que Dios estaba satisfecho con él, porque él conocía la ley, la conocía muy bien, era un experto, diríamos, en la ley, y por lo tanto podríamos decir entonces de que él estaba, desde su percepción, él creía que estaba espiritualmente vivo y que era agradable a Dios y que Dios estaba satisfecho con él. Nos está diciendo que esta percepción de tener vida se debía a su ignorancia de lo que la ley verdaderamente demanda. Entonces, cuando vino el mandamiento, dice el apóstol Pablo, yo morí. Cuando vino el mandamiento, yo morí. Eso querría decir que sucedió algo después y que eso le hizo ver que él no era agradable a Dios en lo absoluto, sino que estaba bajo condenación. Sus ojos, podríamos decirlo, fueron iluminados, ¿no? Él creía, desde su percepción, él pensaba que espiritualmente estaba vivo, que era agradable a Dios, que Dios estaba satisfecho con él. Pero hubo un momento, ¿no?, en un despertar, un velo cayó, diríamos, de esta manera, y se da cuenta entonces de que él no había entendido verdaderamente las demandas de la ley y que ahora se encuentra realmente bajo la condenación de Dios. En un lenguaje gráfico podría decir, me di cuenta de que estaba muerto. Pensé que espiritualmente estaba haciendo las cosas bien. Me sentí bien o mejor que la mayoría, pero luego fui abrumado por un sentimiento de fracaso y de condenación. No sé si sea el mejor ejemplo, hermanos, pero probablemente sea de alguien, ¿no?, que conozca, por ejemplo, de la Biblia, que conozca de la palabra, y que por lo tanto crea entonces de que por el conocimiento, por lo que ha adquirido, por los libros que ha leído, entonces él piensa que está espiritualmente vivo para Dios, agradable a Dios, Dios está satisfecho con él. Pero de repente se da cuenta de que realmente está bajo el juicio de Dios y que no ha entendido, podríamos decirlo, la verdadera demanda de lo que Dios está pidiendo. ¿Qué provocó? Y esta es una buena pregunta, hermanos, creo yo, porque la pregunta es, ¿qué provocó este cambio en la conciencia de Pablo? Algo sucedió, ¿no? Hubo un cambio de conciencia. Y el versículo 9, hermanos, dice el texto que vino el mandamiento. Versículo 9 dice, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento. Vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es obvio que la ley de Dios había venido al mundo siglos atrás, así que Pablo no podría estar hablando acerca del mandamiento viniendo al mundo de alguna manera, sino que debe significar que el mandamiento vino a mí.
En un momento el mandamiento llegó al apóstol. Y aunque Pablo ya tenía una conciencia, ahora las demandas de la ley moral lo golpearon fuertemente. Quedó bajo lo que muchas veces se conoce como una convicción de pecado, ¿no? Vuelvo a repetirlo, esto era fuerte para el apóstol Pablo, porque él creía que estaba vivo espiritualmente, que él tenía una vida agradable delante de Dios, y de repente él tiene esta convicción de pecado. Recuerda, esto no se refiere a que Pablo nunca antes se había dado cuenta de que pecaba, ni que no conocía el mandamiento. Más bien, finalmente se dio cuenta de que estaba muerto, condenado, perdido debido a su completo fracaso e inhabilidad de guardar la ley de Dios. Había sido un orgulloso fariseo, seguro de su reputación ante Dios. Y esto, hermanos, lo encontramos en Hechos versículo 26. Vamos rápidamente a Hechos capítulo 26 capítulo 4. Hechos capítulo 26 y versículo 4. 26:4 dice el texto bíblico: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Vamos rápidamente ahora al libro, hermanos, al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Por lo tanto, hermanos, era un orgulloso fariseo, seguro de su reputación ante Dios, hasta que leyó la ley y se dio cuenta de que era un pecador en serios problemas. La palabra morir en este contexto y en este sentido quiere decir que entiendes que él entendió que era un fracasado moral, que estaba perdido y que no se podía salvar a sí mismo. Estamos en Romanos capítulo 7, el versículo 8, hermanos, dice el texto: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sugiere, hermanos, que el mandamiento que mató a Pablo fue no codicies. Y esto es interesante, ¿no? ¿Cómo es que Pablo menciona esto de no codiciar? Esto no nos debe sorprender, ya que Pablo había sido un fariseo y los fariseos pensaban en el pecado solo en términos de acciones externas. Y esto hay que tomarlo en cuenta. Jesús, hermanos, viene a dar una revolución, ¿no? Con el sermón del monte o el sermón de la montaña, cuando él viene a hablar más sobre cosas internas y no tanto las cuestiones externas. Ellos pensaban que siempre y cuando no llevaras a cabo un acto malvado, no eras culpable de pecado. Esto hacía mucho más fácil que te consideraras una persona obediente y respetuosa de la ley. Pero Jesús, como ya lo mencioné, mostró que los 10 mandamientos se refieren no solo al comportamiento, sino a las actitudes y a los motivos internos. El Señor dijo, de hecho,
en Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates. Pero eso significa que no debemos enojarnos con los demás, ni insultar ni maldecir a nuestro prójimo tampoco. Esta es una enseñanza, mis queridos hermanos, revolucionaria, ¿no? Vuelvo a repetirlo. Los fariseos habían entendido el pecado como algo externo. Ahora Jesús va más allá y él dice: si alguien maldice a su hermano, si alguien se enoja contra su hermano, le está deseando, es como matarlo, ¿no? Va más allá todavía Jesús con su enseñanza. Sin embargo, cuando leen los 10 mandamientos tal como están escritos en Éxodo, fácilmente puedes considerar solo en términos de lo externo, de la conducta que es evidente, ¿no? Vamos rápidamente, vamos a recordar este libro maravilloso que ya lo hemos estudiado. Vamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, y vamos a leer del versículo 1 al 17. Y habló Dios todas estas cosas diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, quiero que al leer, hermanos, podamos observar las cuestiones externas, ¿no? Que podemos observar que hay mucho de externo, y eso era lo que interpretaban los fariseos. Son cuestiones externas, una conducta evidente. Versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová dijo el día Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alegren en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Ojo a esto, hermanos. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es interesante, vuelvo a repetirlo, porque cuando leemos, hermanos, estos textos y cuando observamos los mandamientos, nos damos cuenta que es de una conducta evidente, es de una conducta externa. Así que fácilmente puedes contarlos con los dedos y sentir que tienes vida espiritualmente, ¿no? Y decir, bueno, de una manera externa yo los he cumplido. Y alguien podría decir, sí, yo los he cumplido todo y por lo tanto estoy vivo delante de Dios, ¿no? Y esto es agradable delante de Dios. Podrías decir, no he adorado a ningún ídolo, no he desobedecido a mis padres, no he matado, no he mentido, no he robado, no he cometido adulterio, por lo tanto ando bien. Y pongo este ejemplo, hermanos, para tratar de entender lo que Pablo está explicando y lo que también él experimentó. Dicho de otro modo, puedes interpretar entonces la ley de una manera superficial.
Y con eso debemos de tener cuidado. Vuelvo a repetirlo. Se puede interpretar la ley entonces de una manera superficial, viendo la conducta evidente, viendo lo externo, viéndola solo como reglas de comportamiento que no son difíciles de guardar, pero en realidad solo puedes leer los mandamientos hasta que llegas al 10º. Y por eso les dije, hermanos, que pusiéramos mucha atención, porque el último mandamiento, y esto es bien interesante, el último mandamiento es el que no se puede reducir a algo externo. Y eso es muy interesante. El último mandamiento, hermanos, es no codicies. Y la codicia no se puede observar de una manera externa, de una manera evidente. Es algo muy interno y es algo del corazón. No codicies tiene todo que ver con las actitudes internas y los problemas del corazón. Vaya si la codicia, mis queridos hermanos, hoy en día no es un grave problema. ¿Cómo sería nuestra sociedad? ¿Cómo sería nuestro país, nuestro gobierno, si no existiera la codicia? Hoy hay tantas personas, ¿no? Y en el ámbito político regularmente se da, hablan bonito, se expresan bien, lo de afuera se ve muy bien, pero en realidad solo el Señor conoce, ¿no?, cuánta codicia muchas veces hay. Y es algo que lo debemos de reconocer, ¿no? Que el hombre es codicioso, podríamos decirlo, por naturaleza. Codiciar es estar descontento con lo que Dios te ha dado. Y siempre, hermanos, he dicho esta frase, ¿no? ¿Cuánto es un poco más? Quisiéramos un poquito más. Y si estamos ganando bien, pero podemos obtener un poquito más. Y la pregunta es, ¿cuánto es suficiente, no? Puedo tener una mejor casa, puedo tener un mejor carro, puedo tener más recursos, un poco más, ¿no? Y hay una línea muy delgada, hermanos, con la cuestión de la codicia. Codiciar no es solo querer, es un anhelo idólatra por más belleza, por más riqueza, aprobación, popularidad de la que tienes. Hermanos, hoy la cuestión de la belleza, ¿no? La cuestión externa. Se habla de que hoy es un excelente negocio, ¿no? Porque aquellas personas se quieren quitar, algunas personas se quieren quitar arrugas, se quieren estirar un poquito la piel, quieren tener un abdomen plano, quieren hacer esto, quieren hacer el otro, y caen, hermanos, en el tema de la idolatría. La riqueza, como lo decía, ¿no? El tema de querer siempre más y más y más. La aprobación, la popularidad. Hoy, hermanos, es interesante cómo la popularidad y la aprobación se cuantifica, se verifica a través de las redes sociales, de cuántos likes hay, cuántos me gusta hay, cuántas personas ven mis en vivos. Es interesante, ¿no?, cómo en estos tiempos se mueven estos temas de aprobación, de popularidad, cuántos seguidores tengo, ¿no? Y eso entonces a las personas les da popularidad, aprobación. No está mal querer tales cosas, pero si te amargas y te abates cuando no las consigues, es porque tu deseo por ellas se ha convertido en una codicia idólatra. Pablo nunca había entendido el pecado como un asunto de
anhelos internos e impulsos y deseos idólatras. Nunca había visto el pecado esencialmente como codiciar contra Dios o como no amar a Dios lo suficiente como para estar satisfecho. Pensaba en el pecado solo en términos de quebrantar las reglas y con una visión muy externa. Pero en un momento, hermanos, él llega a entender y a comprender la ley de una manera más profunda. Y con esto me gustaría concluir en esta noche. ¿Qué sucedió cuando leyó y verdaderamente entendió el 10º mandamiento? El de no codiciar. Se dio cuenta de que estos mandamientos, dados para mostrarle al pueblo de Dios cómo vivir en su mundo, en realidad le llevó a la muerte. El versículo 10 dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Se dio cuenta, ¿no? Llegó a entender. Probablemente se llegó a dar cuenta que no estaba vivo espiritualmente, que a través de sus medios y sus recursos no podía alcanzar la gracia de Dios. Y la pregunta es ¿por qué? Porque el pecado, usando el mandamiento, dice el versículo 11, me engañó. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, avivando toda clase de codicia, dice el versículo 8. La falla no estaba en la ley, todo lo contrario. El versículo 12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La falta, hermanos, estaba en Pablo, el pecador. Externamente podía ser muy bueno, pero internamente no podía ser otra cosa que un pecador. Qué maravillosa enseñanza, ¿no? Y poder entender esto, mis queridos hermanos, siempre nos da luz y bendice nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es vida, tu palabra, Señor, es luz, ilumina nuestro camino, ilumina nuestro sendero. Muchas gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poderla estudiar, de poder meditar en ella. Señor, gracias, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra en nuestros corazones, a ponerla en práctica, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda producir una transformación interna en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, que nos dirijas, Padre eterno, que siempre necesitamos de tu auxilio y de tu ayuda. Guarda a mis hermanos, Señor, guárdales, protégeles, guárdales de la mano del impío, de la mano del enemigo, guárdales de todo accidente. Prospera la obra de sus manos. Guárdanos, Señor, de todo virus, de toda enfermedad. Danos descanso, danos reposo, Señor, que esta noche pueda ser una noche de descanso. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué bendición que nos hayan podido acompañar, mis queridos hermanos. Están cordialmente invitados este domingo a las 9:30 de la mañana. Damos inicio en nuestro servicio presencial. Será una bendición poderles saludar y poderles ver. También, por favor, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y en YouTube nos encuentra también como Ministerio Renacer Guatemala. Nos apoya dejando su like, suscribiéndose,
activando la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando se suban los videos, y también compartiendo los videos nos ayudan en gran manera. Mis queridos hermanos, que tengan una feliz noche. El Señor les bendiga y les guarde.